Una pregunta, respetando los acuerdos de los que me hablaban anoche. ¿Alguien quiere tomar la palabra y hablar de su tema de exposición o inicio la clase del tema que nos corresponde y en cualquier espacio lo socializan? Muchachos. Alejandra. No me contestaron. Profe, ¿me ¿Cómo escucha? va? Sí, José. Yo con Jonathan tenemos un tema. ¿Perdón, José? Yo con Jonathan tenemos un tema que toca exponer. ¿Sugiere? Señora, ¿Sugiere que hablen del tema que a alguno le corresponde exponer o inicio la clase con el tema que corresponde hoy? digo que yo quiero exponer de una vez con Jonathan. ¿Qué le correspondió a José? La conciliación. ¿Cuánto tiempo cree que se toma en su... Por ahí unos 10 minutos, yo creo. ¿Sí? ¿Qué dicen los compañeros? Alejandra, Stephanie, Andrea, Jonathan, Diana, Sebastián. Pues es que la verdad no sé. O sea, es que... Sí, o sea, pienso yo que ya teníamos un orden para unas exposiciones. Entonces, pues no veo la pregunta y que si nos parece o no nos parece, porque pues no, o sea, la verdad no le veo sentido, con todo respeto, profe, ¿no? Porque pues se suponía que empezábamos desde el lunes. Bueno. Y esta es la hora que no se ha empezado, entonces pues no, la verdad no veo por qué nos preguntan que si estamos de acuerdo o no. Bueno, Pues José. entonces empecemos con las exposiciones y ya. Gracias, José. Mañana inicia usted y continúa arbitraje nacional e internacional, oye, que es lo que corresponde al día de mañana. Bueno, sí, señora. Así quedamos. Bueno, gracias por su aporte. Buenas noches. Entonces vamos a hablar hoy un tema muy importante, pero antes está jugando mi gatico y mi perrito, si los oyen por ahí. Pero antes, y corresponde al tema, que hablemos de convivencia. ¿Qué es para usted la convivencia? ¿A qué hace referencia? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hola, Nico. ¿Alguien me quiere decir? ¿A qué hace referencia la convivencia? A convivir con otras personas, profe. Muy bien, Nicolás. ¿Quién más? ¿Jonathan? Bueno, Profe, hace referencia. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Cuénteme, profe, ¿en qué le puedo ayudar? No, Profe, es como la armonía, es como la convivencia también se puede hacer referencia como a la armonía que se busca en un grupo de personas, o no la armonía, sino pues las relaciones entre un grupo de personas, o la convivencia a nivel laboral, o la convivencia a nivel familiar, pues porque hay varios ámbitos en los que se puede aplicar. En todo, en todo, en todo. Como seres humanos tenemos que convivir de manera familiar, de manera empresarial, en todo momento estamos conviviendo con otras personas, pero ya cuando estamos
diariamente dentro de un grupo como el grupo familiar se pueden presentar controversias y de pronto nuestros padres ponen reglas, ¿cierto? Reglas de llegada, reglas de horario, del estudio, bueno, se manejan en algunos hogares y hay una sana convivencia. Muy bien. Ahora vamos a hablar para ustedes qué puede ser un comité. Partamos del que es un grupo, ¿no? Una asamblea que se realiza en torno a una idea. Puede ser. Lo que dice su compañera es ¿Qué es un comité, profe? Sí, un grupo de individuos, una asamblea, es un grupo de individuos que se reúnen a dialogar o a debatir un tema. Entonces vamos a hablar hoy del comité de convivencia laboral. Bueno, mis señoritos, y nos vamos a enfocar, siempre que hablamos de un tema, hablamos de una ley o hablamos de un decreto, ¿cierto? Entonces quiero que tengan pendiente y si lo pueden tener a la mano el decreto 1356 del 2012. Y mientras tanto les voy contando. De pronto quienes trabajan en empresas o han conocido los comités de convivencia laboral. ¿Qué puede ser el comité de convivencia laboral dentro de una empresa? Son las personas que son elegidas, una parte por los trabajadores y una parte por los empleadores. Y estas personas son las encargadas de atender todos los requerimientos en cuanto a los temas de convivencia laboral. Si se presentan algunas, de pronto, discusiones entre los colaboradores o entre colaboradores y jefes, de acoso laboral o de cualquiera de estos temas, para eso está el comité de convivencia, para escalarlo ante ellos y que ellos sean como los mediadores en ese tema. Perfecto, Andrea. ¿Trabaja en alguna empresa en donde está conformado el comité? Sí, señora. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces Andrea nos puede hablar con propiedad del tema. Entonces es un órgano dentro de la empresa al cual le corresponde velar para prevenir que se presenten situaciones que nos lleven más allá. Ese más allá, ¿qué podría ser? Cuando les he hablado de esa bola de nieve que se puede agigantar, si no hay manera de que de pronto su departamento, como directores o auxiliares de ese departamento, ve una situación y simplemente deja que pase. Hay situaciones, entonces pasan de largo y se generan problemas mayores. Entonces, a ese órgano le corresponde velar por la prevención de las problemáticas entre empleados, las situaciones que pueden generar un problema y finalizar, de pronto Andrea nos dice, con el tema del acoso laboral. Entonces, ¿qué pasa con ese punto? Vamos a, ¿quién tiene el decreto, por favor? 356 del 2012. Como decía Andrea, son elegidos de acuerdo a la cantidad de empleados. Si una empresa tiene 20 empleados, entonces el empleador elige uno y los empleados, y el empleador tiene la potestad de decir quién, su representante. Y los empleados lo eligen entre ellos y debe tener unas características de esa persona, se deben cumplir unas reglas, el empleador debe poner de su parte para que ellos logren. No debe prevenirles o evitar que hagan sus reuniones, cederles el espacio para que puedan hacer sus reuniones. Cada 3 meses, como mínimo, se reúne ese comité a
a conocer y a debatir respecto a las problemáticas que se están empleando, que se están generando contra un empleado o entre empleados, que pueden causar un daño por el buen avance de la labor de ese empleado que está sufriendo algún tipo de controversia dentro de su grupo de trabajo. Puede ser con un compañero, puede ser empleador, y viceversa. Entonces, por favor, leemos el decreto 1356 del 2012. ¿Pero qué artículo, profe? El decreto, no es una ley, es un decreto y vamos a leer, hay una parte en donde pasa de la... Pero es la resolución 1356 del 18 de julio, ¿no? No, el 1356 del 2012. Por eso, resolución 1356 del 2012. Sí, no el 2012. Del Ministerio de Trabajo. Del 2012, sí. Porque yo lo tengo acá, pero tengo es todo el artículo del que dice que la conformación, artículo 3, conformación, el Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores, Uno con sus respectivos suplentes. Sus suplentes, uno y su suplente. Si son mayor el grupo de trabajadores, es mayor a 20 empleados, son 2 representantes y su suplente, de parte del empleador, y 2 de parte del empleado y su suplente. Entonces vamos a trabajar este tema, pregunta-respuesta, para que les vaya quedando claro el paso a paso del convivencia laboral, de acuerdo al decreto, a la resolución 1356 del 2012. Entonces, damos lectura. ¿Quién la tiene? La resolución. Empezamos por el artículo primero. O, si no, yo les presento aquí. La ley no se aprende, la ley se analiza y se aplica. Los decretos, las normas. Bueno. Entonces, si hablamos de la ley, la resolución 1356 del 2012, esta resolución presenta el ajuste, conformación, trámite y quejas de la empresa privada, periodicidad, reuniones y periodo de transición, por medio del cual se determina la conformación de los comités de convivencia laboral a cargo de los empleadores. Asimismo, es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. El Comité de Convivencia Laboral también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral, ojo con ese término, cuyo origen sea el acoso laboral. Este órgano debe estar conformado por representantes del trabajador y representantes del empleador, como leyó y nos mencionó su compañera. Este comité tiene unas funciones. De acuerdo a la resolución 652 del 2012, porque trabajan de la mano, van muy de la manito, esa resolución 652 del 2012 y la 1356 del 2012. Solo que la última, la 1356, tiene algunos cambios respecto a la 652 y lo vamos a ver a través del tema que vamos a seguir tocando. Dijimos que la función del Comité de Convivencia Laboral, según esa resolución 652 del 2012, este órgano es el encargado de adelantar todos los trámites relativos a las conductas de acoso laboral que se presenten en una empresa, con el propósito de salvaguardar un ambiente de trabajo sano, apropiado. Para esto, el comité deberá implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias bajo el marco de la confidencialidad
incluso respecto de superiores y con ánimo conciliatorio. Entonces, ahí están ustedes aplicando lo que han venido conociendo a través de los diferentes mecanismos. Es más, el empleador debe siquiera una vez al año programar o organizar unas capacitaciones respecto a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ustedes fácilmente se pueden postular si cumplen los requisitos que deben cumplir los miembros de ese comité. ¿La compañera sabe cuáles son esos requisitos? ¿Que conocen su empresa el comité o se hace parte? ¿Los requisitos de qué, profe, perdón? Que debe cumplir el trabajador que quiere hacer parte del comité. No me acuerdo. Podemos hablar de los principios o características que tiene un conciliador. Entonces, carisma, capacidad de diálogo. ¿Qué más? Para ser parte del comité. Permítame quito esto, mis niños, y ya. Ese trabajador, quien se postula para ser parte de ese comité, no debe haber sufrido algún tipo de acoso laboral siquiera 6 meses antes de que fuere postulado o elegido para ser parte del comité. Debe cumplir un requisito muy importante, que es hacer parte de la empresa mediante un contrato, que es el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido. Otras características: no debe haber tenido llamados de atención antes por alguna situación dentro de la compañía, dentro de la empresa. Ese comité debe estar pendiente y hacer conocer a todo el equipo de trabajo de que existen y cuáles son sus funciones. Debe elaborar unas planillas para que cuando un empleado sienta que está sufriendo algún tipo de acoso, lo tramite y siempre los esté incoando, radicando dentro del buzón de sugerencias. Es allí, en ese momento, cuando se reúne el comité a analizar todas las situaciones que se están presentando. Ellos buscan de manera conciliatoria y de diálogo, pues lograr que la problemática que se esté presentando contra ese empleado pueda salir adelante durante el transcurso de las reuniones que tengan que surtir, para lograr que haya una sana convivencia. De no ser así, lo remiten ya a otra instancia, al empleador, o de lo contrario, al Ministerio de Trabajo. En ningún momento el comité de convivencia tiene por qué decir: aquí se está presentando un caso de maltrato de pronto laboral, porque estaría haciendo mal su tarea. Todo lo contrario, su tarea es estar proponiendo, haciendo actividades, estar pendiente de las situaciones que se presenten antes de llevar a cabo una situación a entes mayores. Pero su función no es decir aquí hay acoso laboral o no hay acoso laboral, no le compete, porque estaría haciendo muy mal su trabajo como un comité de convivencia. Entonces, vamos a trabajar. ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿Vamos bien? No, profe. Voy a empezar a trabajar una serie de preguntas, una especie de cuestionario con análisis de respuesta. Ustedes las van tomando para que vaya quedando claro el tema.
¿Me hacen el favor? Entonces, vamos a trabajar según los conceptos del Ministerio de Trabajo, vamos a trabajar según las resoluciones, dando respuesta a cada una de las preguntas que surgen respecto al tema del Comité de Convivencia Laboral. ¿Ven? Sin antes decirle que el Comité de Convivencia Laboral es una competencia limitada, pero trasciende. El Comité de Convivencia Laboral es una institución que propende evitar y prevenir el acoso laboral en las empresas. Al igual que prevenir el estrés que de ello se deriva por tal razón. Su papel es trascendental y no solamente formal. Entonces, no es solamente conformar el comité, sino, como les explicaba, durante todo el tiempo estar haciendo gestiones, charlas continuas, lo que les va a corresponder a ustedes en su departamento como directores. Bueno. Entonces, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? Sería la primera pregunta. ¿Quién tiene que decir algo? ¿O lo voy a leer respecto al concepto del Ministerio de Trabajo? Para que vayan teniendo en cuenta qué dice cada una de las entidades respecto a este tema. ¿Mis niños? Definirlo, ¿cierto, profe? Sí. O sea, ¿ya respondemos o qué, profe? No, quiero escuchar de acuerdo a lo que les he dicho que entendieron por el Comité de Convivencia Laboral y sin embargo les voy a leer el concepto del Ministerio de Trabajo para que ya lo tomen en cuenta si quieren tomar nota. Pues, profe, yo concluyo que es conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada. ¿Y esa cuál es? ¿Esa labor? Digamos, evitar lo que es el abuso laboral y el estrés laboral. Entonces, velar para evitar el estrés laboral que se genere entre los empleados, lo que finalmente, ¿en qué va a repercutir? ¿En qué repercutiría el estrés laboral de un empleado a causa de alguna situación? En el mal desempeño laboral. Muy bien, Andrea. Entonces, les voy a leer el concepto del Ministerio de Trabajo y la respuesta a esa pregunta. ¿Ven? Entonces, el concepto del Ministerio de Trabajo tiene un número, es el 168766 del 2014. Abro comillas y dice lo siguiente. Es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. A su vez, de conformidad con las resoluciones, las que le leí, 652 y 1356 del 2012, van muy de la mano del Ministerio del Trabajo. El Comité de Convivencia Laboral también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral, cuyo origen sea el acoso laboral. ¿Tomaron nota? Bueno, les voy a decir Profe, otra vez, es que eso nos Profe, dedica qué muy pena, es rápido. que sí, es que lo dijo como muy rápido. Sí, les leí el concepto respecto a la pregunta Sí. de qué es el Comité de Convivencia Laboral y ese es el concepto que dio el Ministerio de Trabajo, el concepto número 168786 del 2014, ¿bueno? Y el siguiente, es el órgano, me dicen por favor, al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral. Algo de lo que nos respondió Andrea y su otro compañero. ¿Corresponde velar por qué, profe? Es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que se configuren como acoso laboral en las compañías. A su vez, de conformidad con la resolución 852
y 1366 del 2012, que es el tema que nos compete hoy, la resolución 1356 del Ministerio del Trabajo. El Comité de Convivencia Laboral también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral, cuyo origen sea el acoso laboral. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, y lo dice el concepto del ministerio, este órgano está conformado ¿por quiénes? Por los trabajadores. Por los trabajadores y los representantes de los empleados. Perfecto, Luz Estela. Este órgano está conformado por representantes del empleador y del trabajador. Entonces, aquí dice que el número de representantes varía. Lo que les expliqué. Si la empresa tiene menos de 20 empleados, entonces el empleador nombra un representante y los empleados, y el empleador tiene la facultad de nombrar a su representante, quien crea él que le corresponde hacer esa función. Y los empleados se hacen una elección entre ellos para nombrar a su representante. Si son más de 20 empleados, entonces la empresa nombra 2 representantes y los empleados 12 representantes. Sin embargo, hay una parte que nos dice del concepto que si se requirieran más, no tiene que quedar respecto a lo que diga la ley, pueden nombrar más representantes. Bueno, ¿cuáles serían las funciones del Comité de Convivencia para ustedes? Y ya les leo la resolución 652 del 2002. Pues una de las funciones es velar porque las cosas se cumplen. Sí, señora. Me refiero, o sea, que si, ¿qué se me fue la idea? No sé, como si las capacitaciones que se van a brindar en la empresa, los del comité de convivencia estén pendientes que eso funcione. Esas capacitaciones que se hacen en la empresa, el comité debe estar pendiente, pero es obligación del empleador, ¿no?, brindar esas capacitaciones al comité de convivencia. Al comité de convivencia, que es quien está velando para que se prevengan situaciones que generen estrés laboral en sus empleados. Bueno, entonces el concepto a esa pregunta, ¿cuáles son las funciones? La resolución 652 del 2012 nos dijo lo siguiente: este órgano es el encargado de adelantar todos los trámites relativos a las conductas de acoso laboral que se presenten en una empresa. Lo que nos dice su compañera. Con el propósito de salvaguardar un ambiente de trabajo sano y apropiado. Les vuelvo a dictar para que tomen nota. ¿Cuáles son las funciones del Comité de Convivencia Laboral? Según la resolución 652 del 2012, las funciones son las siguientes. Este órgano es el encargado de adelantar todos los trámites relativos a las conductas de acoso laboral que se presentan en una empresa. ¿Continúo? ¿Continúo? Profe, entonces, pregunto. Sí. Entonces, casi que este comité de convivencia es el que se encarga del bienestar de los empleados. Sí. En algunas, de pronto ustedes conocen bienestar en la universidad, ¿no? ¿Sí han ido donde el profe Milton, bienestar universitario? No, profe. Tienen que ir. Se organizan eventos, por ejemplo, entre todos los estudiantes, con los profesores, con el grupo de personas de mantenimiento, de porterías. Entonces, velan para evitar ese estrés laboral y buscar que compartan momentos especiales
todo el equipo universitario, tanto docentes, estudiantes, parte administrativa, organiza partidos de fútbol ahí en la séptima con algo, fútbol algo muy famoso, muy seguido. Es muy interesante, los invito. Por ejemplo, en las universidades está, más aún en las empresas. Pero en las empresas sí hay un comité. Es tan importante el comité que lo deben presentar ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo les da una resolución. Entonces, es muy importante que cuando ustedes de pronto quieran crear una empresa o inicien como departamento de recursos humanos de la empresa, proponer de una vez que se cree el comité de convivencia laboral y se lleve ante el Ministerio de Trabajo para que tengan la resolución de su comité. Bueno, ¿repito las funciones o están claras? Profe, ¿las puedes repetir? Perdóneme, Diana. ¿Las puedes repetir, profe? Las funciones del comité según la resolución 652 del 2012. Este órgano es el encargado de adelantar todos los trámites relativos a las conductas de acoso laboral que se presenten en una empresa, con el propósito de salvaguardar un ambiente de trabajo sano y apropiado. Para esto, el comité deberá implementar las medidas preventivas, continúo, y correctivas necesarias para sobrellevar este tipo de situaciones. Siempre bajo el marco de, estos puntos son muy importantes, confidencialidad, incluso respecto de superiores y con un ánimo conciliatorio. ¿Por qué? Entonces, un empleado está sufriendo algún estrés laboral, tramitó la planilla que el comité ya les ha dado a conocer, la incobó, la incorporó, la radicó en el buzón de sugerencias. Cuando ellos se reúnen en el comité a revisar cuáles son esas planillas, esas peticiones o esas quejas o todo lo que presenten los empleados, eso es un tema que ellos deben tratar de manera confidencial. ¿Qué pasa? Alguien del comité puede salir a decir, no, mire, fulanito de tal tiene este problema a raíz de esto, entonces, terrible. Porque esa es una de las reglas principales del comité, la confidencialidad respecto al tema que se está tratando. Ese tema nunca debe ser conocido respecto a todo el grupo de trabajo, toda la compañía. Bueno, viene otra pregunta respecto a lo que hemos hablado, pero vamos a leer respecto a los conceptos del Ministerio de Trabajo. Dice, ¿qué impacto tiene que la votación para designación de los representantes de los trabajadores en el Comité de Convivencia Laboral deba ser secreta, libre, espontánea y auténtica? ¿Qué podríamos decir? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Sí, les iba a explicar, pero les voy a volver a repetir una partecita en que hablamos en el momento del nombramiento de los representantes de ese comité. Tiene que ver con eso. Pero aquí nos pregunta, ¿qué impacto tiene que la votación para la designación de los representantes de los trabajadores en el Comité de Convivencia Laboral deba ser secreta, libre, espontánea y auténtica? Entonces, ¿qué nos dice el concepto 33446 del 2015 del Ministerio de Trabajo? Y abro comillas. Ese concepto del ministerio afirma lo siguiente. Cuando el empleador ha agotado las posibilidades de que los trabajadores realicen la elección de sus representantes,